Estupendo. Como es obligado en todas estas reuniones que haya una parte de ceremonia, y me toca a mí ser el maestro de eso y una introducción, si os parece yo voy avanzando en esa introducción y así vamos dando tiempo a que más compañeros y voluntarios se vayan uniendo a la presentación. Entonces, esta presentación es importante porque es la vuelta de las vacaciones. Siempre es más difícil reenganchar, pero estamos otra vez aquí y dispuestos a dar guerra cada 15 días, traeros un punto de vista, una información, como queráis llamarlo, para que vaya en beneficio de todos y que nos sirva para aumentar nuestro conocimiento, para aumentar nuestro debate y también para vernos, obviamente. Entonces, esta que es la primera de la temporada del curso de otoño del 2021, tenemos una persona importante para contarnos un tema importante. Y a mí me gusta, en el caso de Cecilia Takushi Oblitas, me gusta empezar diciendo algo que es muy importante, que es Cecilia, sobre todo, es una voluntaria de Energías Sin Fronteras. Dígame. Ole, ahí va eso, ¿no? Bien. Y una vez dicho esto, pues le comentamos un poquito. Cecilia es licenciada en Ciencias Políticas o Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Pontificia de Perú. Y en el currículo que me pasa destaca que es una experta en cooperación internacional, en particular en financiamiento climático, salvaguardas y recursos naturales. Cecilia me reseña que ha sido observadora en el FCPF del Banco Mundial y que ha intervenido como representante de la sociedad civil en la Convención de las Partes, en la COP, ligada a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y que actualmente trabaja como miembro del Grupo de Financiamiento o Financiación Climática para Latinoamérica y el Caribe. Cecilia me pidió hablar de un tema que pensaba que era importante para Energías Sin Fronteras y desde luego es muy importante. Y es un tema que siempre nos trae, entre comillas, un poquito de cabeza, que es las fuentes de financiación. Entonces, Cecilia lo que me comentó es, dice, oye, yo os puedo hablar de fuentes de financiación o de financiamiento, como dice ella, que estén ligadas a la cuestión de cambio climático y ODS. Y esto dentro de un contexto amplio, de un contexto de organizaciones internacionales. Ella me ha hablado creo que se llama Fondo Verde, si no me equivoco, y a mí me pareció muy bien, porque creo que hablar de financiación y de posibilidades de captación de financiación y sobre todo de que Energías Sin Fronteras sepa cuáles son las distintas vías es siempre algo muy importante para nuestra organización. Ella me ha propuesto un título muy atractivo. El título es Financiamiento para la Acción, Panorama Actual, Nuevas Reglas del Juego, y acaba con una pregunta que es importante: ¿hacia dónde vamos? Yo creo que lo que nos va a contar va a ser muy ilustrativo para todos. Espero que todos salgamos sabiendo un poquito más de estas cuestiones y que además tengamos la posibilidad de discutir con ella y de hacerle preguntas sobre aquellos aspectos que queramos profundizar o tener más conocimiento. Yo me callo simplemente para que sepáis un poquito la dinámica de la entrevista. Cecilia nos va a hacer una presentación de 30-40 minutos, eso se lo dejo a ella para que decida, y posteriormente lo que hacemos es un turno de intervenciones donde cualquiera de vosotros puede participar y comentar o preguntar a Cecilia lo que consideréis más importante. Yo me callo ahora. Cecilia, como dicen en el mundo sajón, the floor is yours, el suelo es tuyo. No sé, a mí siempre me hace gracia esa expresión, Richard. I give you the floor. ¿No? Bueno, no suena tan bien en español, pero ya. En inglés está bien, en español creo que no. Es ok. Entonces, te doy el suelo o el estrado, como tú quieras.
No sé si Estela te puede ayudar para iniciar la presentación, pero adelante, ahora el protagonismo es tuyo. Cecilia, gracias. Okay. Bueno, primero, buenas tardes. Gracias, Mariano, por la presentación. Yo les quiero venir un poco a hablar de lo que ha sido el financiamiento para el clima, cómo se está dando el financiamiento para la cooperación. Voy a hacer como un gran resumen de los últimos, tal vez 25 años y de cómo ha ido cambiando, pero también quiero que esto sea dinámico. No quiero aburrirlos, ni tampoco hacerlo muy pesado. 25 años en un resumen de casi media hora es un poco difícil, pero creo que ustedes, si desean en cualquier momento, me pueden interrumpir para hacerme preguntas. Yo también espero hacer algunas preguntas, hacerlo dinámico, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más dinámico. Por favor, siguiente. Cuando se empezó a hablar de lo que era cambio climático, muchas personas creen que el término de cambio climático es a partir del 2000, 2001, cuando se empezaron a ver realmente que habían problemas, pero realmente para lo que es todo lo que es el comienzo de estructura internacional sobre el cambio climático, sobre nos empieza a hablar que empieza a pasar algo en el entorno en el que vivimos, uno de los primeros documentos que vamos a encontrar es el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en el 72. Estamos hablando del 72. Mucha gente cree que el cambio climático es recién en el 2000, 2001, un poco una tendencia nueva y cool que empieza a existir en el milenio, pero realmente ya desde hace 30, 40 años atrás se empiezan a ver diferentes instrumentos y también documentos, se empieza a hacer estudios que está pasando algo en nuestros ecosistemas, en el medio ambiente, en cómo nos estamos relacionando. Ya en el 85 se empieza a hablar un poco sobre la capa de ozono, hay diferentes imágenes satelitales que te hablan de que ya hay huecos en la capa de ozono, que están habiendo problemas. Ya luego, con el pasar del tiempo, unos años siguientes, se empiezan a ver las grandes sequías que hay en diferentes partes del mundo. Ya no esto es solamente que se está dando tal vez en las partes más pobres, sino también están habiendo inundaciones, están habiendo huracanes, está cambiando el entorno en el que vivimos y en el que nos vamos a desarrollar. Ya a nivel un poco más estructural, en el 90 se da la segunda conferencia mundial sobre cambio climático. Y ahí, donde se encuentran todas las partes, diferentes, más de 100 países, empiezan a hablar de que esto está afectando no solamente ecosistemas, sino que va a tener una afectación a nivel económico para nosotros y para las generaciones que vienen. Es así que en el 92, en Río de Janeiro, se da lo que es la cumbre de la Tierra de Río. Ahí ya digamos que oficialmente, a nivel de instituciones internacionales, a nivel de lo que yo digo, la estructura internacional de la cooperación internacional, Naciones Unidas y grandes agencias y diferentes entidades y también gobiernos dicen, ok, tenemos que trabajar en este tema. Siguiente, por favor. Ok, como les comentaba, ya en el 92 es un punto de inflexión, ya no se puede seguir hablando de que tenemos problemas, para atrás, por favor, de que solo tenemos problemas con sequías, con inundaciones, con la capa de ozono, están habiendo problemas realmente con el entorno en el que nos desarrollamos, sino que realmente ya se empieza a hablar sobre lo que es la biodiversidad, lo que tenemos que ponernos todos de acuerdo. Y en el marco de cuando nace la Convención Marco de Naciones Unidas, se dice muchas cosas, pero de todas las 27 páginas, hay dos objetivos importantes. Siguiente. Si bien el documento que sale la Convención de Biodiversidad, se empieza a hablar de diferentes temas, creo que lo más importante cuando nace la Convención Marco de Naciones Unidas y Cambio Climático y donde más de 100 países se ponen de acuerdo, es decir, ok, tenemos dos grandes trabajos que hacer en los siguientes años. Primero, todos tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué límite de gases de efecto invernadero nuestro planeta, nuestro mundo va a soportar para que nosotros en el presente podamos desarrollarnos y también las generaciones que vienen. Tenemos que ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo tomó muchos años.
El artículo 3 también señala algo importante de la Convención Marco. Necesitamos ponernos de acuerdo y saber realmente cuánta es la temperatura que podemos alcanzar, cuántas son las emisiones de gases de efecto invernadero podemos soportar como planeta, pero también tenemos que saber que hay países en vías de desarrollo y países desarrollados, que todos tenemos que converger como responsabilidad en que tenemos que trabajar por tener un entorno saludable, tenemos que tener un buen medio ambiente, pero también tenemos que ser capaces de saber que tenemos responsabilidades diferenciadas. Es muy diferente lo que puede financiar Noruega y las acciones que hace Noruega a lo que hace El Salvador o otro país. ¿Somos responsables? Claro que sí, pero tenemos que diferenciarnos y también tenemos que saber que nuestras capacidades son diferentes de acción. Siguiente. Cuando los países deciden ponerse de acuerdo sobre cuánto de temperatura podemos como planeta soportar, se empiezan a crear diferentes instituciones y ya organismos que existían empiezan a tener secciones para lo que es la lucha contra el cambio climático. Empiezan a nacer diferentes fondos, nace también lo que es el IPCC, que es ya, digamos, como que la parte académica de la convención que hace estudios económicos, sociales y políticos sobre cuál es la relación de la economía, de lo social, de las personas, de cómo es la diferencia de pueblos indígenas con recursos naturales y cómo el impacto del cambio climático afecta el entorno y la vida de pueblos indígenas, cómo afecta a las mujeres. El IPCC empieza a tener diferentes estudios científicos y académicos en los cuales sustenta la importancia de que los países tienen que ponerse de acuerdo realmente sobre cuántos de grados podemos soportar, pero también la banca multilateral, como el BID, el Banco Mundial, empiezan a tener secciones para trabajar cambio climático, pero sobre todo para financiar proyectos que ayuden a combatir el cambio climático. Yo voy a quedarme un poco más en lo que es el BID y el Banco Mundial. Dentro de la banca multilateral hay muchos más, pero son para mí los más importantes, en especial para lo que es América Latina y los países en vías de desarrollo. Cuando el BID y el Banco Mundial empiezan a financiar proyectos, tanto para la lucha del cambio climático en las secciones de mitigación y adaptación, también se dan cuenta que dentro de estos grandes proyectos que trabajan con gobiernos, con organizaciones locales, con gobiernos también subnacionales, ellos al mismo tiempo deben de tener reglas para saber cómo trabajar con estos actores. Es muy fácil, lo digo entre comillas, que el BID pueda generar un proyecto de desarrollo de lucha contra el cambio climático con un país nacional que dé el dinero y que luego le diga al gobierno que con el cual tiene este proyecto, tú te encargas de hacer este proyecto y yo solo me fío de darte el dinero. Eso tuvo muchos problemas en diferentes países y debido a esto, tanto la banca multilateral, y digo casi toda la banca multilateral, CAF, pero voy a CAF, Norway y todos los demás, empezaron a tener algo que se llama salvaguardas. La banca multilateral se dio cuenta que no podía estar dando dinero a gobiernos que no necesariamente tenían buenos niveles de gobernabilidad ni buen nivel de democracia, en el cual podía dar 30 o 40 millones y decirle al país, encárgate tú y en 5 años vengo y me dices si realmente has logrado hacer lo que tú me pediste, ¿no? Ellos tuvieron que darse cuenta que tenían que poner salvaguardas a los proyectos que daban. Dentro de las salvaguardas que crearon, que eran sociales y también de due diligence, empezaron mucho a trabajar en realmente mi proyecto, cuánto está impactando el cambio climático. Ok, yo estoy pensando en el desarrollo, el BID, Banco Mundial con facilidad podían financiar una carretera para tener desarrollo en la Amazonía, una carretera entre Bolivia y Brasil, con el fin de que pueda haber un desarrollo económico, pero realmente el impacto ambiental sobre esta actividad, cómo se podía medir, cómo se podía decidir, cómo realmente se sabía que estos gobiernos estaban respetando políticas ambientales, cómo realmente se sabía que no estaban, se estaba generando más gases de efecto invernadero con el dinero que estaban dando. Entonces la banca multilateral tuvo que trabajar mucho lo que es las políticas de salvaguardas sociales y ambientales.
Ya a comienzos de los 90 se creó lo que es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que tiene muchos años de trabajo, que tiene muchos proyectos. También el Fondo de Adaptación, las diferentes unidades o organizaciones bilaterales y agencias de cooperación, USAID, CAF, Norway, KfW, el Banco de Desarrollo también de Alemania, empezaron a trabajar y a ver que era importante el tema de cambio climático. Pero realmente cada uno de estos fondos, con el financiamiento que tenían de sus propios países o de sus propias agencias, tenían una gran diversidad de acciones. No me voy a meter en qué significa cada una de las acciones de adaptación y mitigación, pero digamos que tenían una gran cantidad de fondos, una gran cantidad de financiamiento para diferentes acciones con gobiernos nacionales y también con ONGs. Pero lo que se intentaba buscar era que realmente todos los países empezaran a trabajar con una estrategia y con una línea de acción sobre qué podemos hacer todos los que estamos en este momento para que nosotros como presente y las generaciones futuras podamos seguir viviendo en el mismo ambiente y podamos mantenernos. Y una de las preguntas que yo pongo es que si son los principales fondos, pero la realidad es que con el tiempo cada uno de los países, cada una de la banca multilateral, cada una de las agencias bilaterales empezaron a crear cada uno sus fondos con sus propias reglas. Siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva grafica de una manera un poco controversial lo que ha sido los fondos para lo que es cambio climático. Solamente están un poco los que son como los principales porque son de los países que tienen más dinero en este momento o los últimos años para financiar proyectos. Okay. Lo que les estaba comentando. Esto es la mitad de lo que podemos considerar que son los principales fondos. Tenemos a los grandes países que son los mayores, son los que más contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Tenemos a Canadá, tenemos a Australia, a Noruega, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea. Cada uno tiene un trabajo en el cual tienen sus propias agencias, también da dinero a la banca multilateral, también se empiezan a vincular con el sector privado, también con el sector público. Si se dan cuenta, se empezó a crear ya una estructura de financiamiento, pero vuelvo a decir, cada agencia, cada banca multilateral, cada país, empezaron cada uno a tener sus propias agencias, sus propias compañías, sus propias maneras de actuar, empezaron a decir qué financio para mitigación, qué financio para adaptación, cómo lo financio, a quién financio, realmente qué requisitos tienen que acceder. Pero es lo principal, pero realmente hay muchos más. Se empezó a crear realmente algo súper grande en el cual, si tú tenías información, podías obtener un proyecto vinculado a ello. Si tú conocías a las partes y podías saber que podían financiar proyectos de adaptación o de mitigación o de transporte, o podías estar vinculado a gobiernos regionales o como un gobierno subnacional o regional trabajaba el tema de proyectos de conservación de bosques y podías buscar un financiador relacionado a uno de los fondos, lo podías hacer. Entonces, de alguna u otra manera, si bien todos teníamos que trabajar para los dos objetivos principales, que fue la Convención del 92, identificar cuánto era el grado que podíamos mantener, los grados que podíamos mantener como planeta para poder nosotros vivir las siguientes generaciones y también empezar a saber que teníamos que trabajar con un objetivo común, pero de manera diferenciada entre los países que podían donar dinero, las acciones que daban y quienes recibían y que también cómo lo trabajaban. Todo fue un poco subiendo a nivel de lo que fue todo el financiamiento, pero también fue un financiamiento que estaba, como les estaba comentando, ¿no? Si tú tenías información, podías vincularte a un socio estratégico con una fundación privada y accedías a un proyecto con el banco. Si tú con alguno de la banca multilateral, si tú te reunías con gobiernos regionales, podías sacar, o sea, digamos que el financiamiento estaba desordenado, el financiamiento era de alguna u otra manera, no necesariamente decían que tienes que tener resultados, habían algunos casos en los cuales se buscaba tener financiamiento, y muchos de los financiamientos que se iban a los gobiernos eran para poder pagar a consultores y a personal y no necesariamente para las actividades. Entonces,
todo lo que fue financiamiento climático empezó a crecer, porque sabíamos que era importante y que teníamos que cumplir, llegar al objetivo de poder ponernos de acuerdo, pero realmente estaba un poco desordenado. Ya dentro de las diferentes reuniones que se tuvieron en la Convención Marco de Naciones Unidas, que esto comenzó en el 92, pero realmente ponerse de acuerdo duró más de 15 años, realmente cuando los países pudieron ponerse de acuerdo fue en el 2015 con el Acuerdo de París, que es la siguiente diapositiva, por favor. El Acuerdo de París y el 2015 fueron el inicio de una nueva era, no solamente por el tema de financiamiento, sino porque realmente empezaron a salir diferentes acuerdos, convenciones, y se empezó a ver una voluntad internacional de la cual se estaba trabajando desde hace mucho tiempo. Yo les estaba comentando que la Convención Marco de Naciones Unidas se pactó en el 92 y luego se intentó en diferentes reuniones, que eran una vez al año, trabajar sobre realmente a qué grado podemos soportar nosotros vivir, cuánto es lo máximo que tenemos que llegar dentro de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también sobre cuánto va a ser el financiamiento. Ya en Cancún, que fue en el 2010, se empezó a decir, tenemos que tener acciones, pero ¿quién va a tener las acciones y cuánto dinero va a ser para las acciones? Porque es importante que los países más desarrollados puedan dar dinero, pero al mismo tiempo sean capaces de ver el resultado que dan por ese dinero. Noruega tuvo un papel muy importante dentro de las negociaciones de Cancún 2010, y en el 2010 es que se empieza a decir, necesitamos tener un orden en la estructura de financiamiento, necesitamos crear a la madre de las madres del financiamiento climático. Necesitamos que nazca algo que pueda estructurar, dar pautas, dar políticas y dar acciones como si fueran un paraguas sobre lo que se va a venir los próximos años. Y en el 2010 es que se dice necesitamos crear el Fondo Verde para el Clima, el que tiene que agrupar a todo lo que ha pasado en los últimos 20 años o 15 años en cooperación y financiamiento climático. Ya no puede ser que cada sector privado o público se junte con banca multilateral, una ONG saque un financiamiento, trabaje con un gobierno local, no se sepa realmente cuál es el impacto, cómo realmente ayuda al país a que limite sus gases de efecto invernadero, si realmente esas actividades están dentro de un plan nacional, realmente esto está funcionando. Y a partir de todo esto, de intentar darle un orden, es que se crea o se empieza a tener la idea en el 2010 de tener el Fondo Verde para el Clima. Eso fue 2010, pero 2015 es el inicio de una nueva era, porque ya sale lo que es el Acuerdo de París, en el cual se ponen de acuerdo sobre qué es lo que podemos soportar de los grados como planeta. Además, se da lo que es la agenda de acción de Addis Abeba, que tiene que ver sobre financiamiento climático. También se habla sobre lo que son la reducción de riesgos de desastres, y lo más importante, en el 2015 ya tenemos lo que es la Agenda 2030, los famosos ODS. Pero sobre todo en el 2015, luego de casi más de 10 años trabajando, más de 15 años trabajando a nivel internacional de los países de ponerse de acuerdo, ya se empieza a ver realmente una voluntad política en el cual toda la comunidad internacional, todos los países puedan decir, ok, tenemos que, uno, erradicar pobreza, tenemos que fortalecer el desarrollo sostenible, y tenemos todos un problema, que es el cambio climático. Todos, desde Noruega hasta Chile, todos tenemos este problema y tenemos que ponernos las pilas y empezar a trabajar. 2015, por eso digo que es el inicio de una nueva era, porque ya se empieza ya a tener, no las bases, pero ya se empieza como que a arreglar un poco más todo lo que va a ser las líneas de trabajo, las líneas de acción, cómo va a ser el nuevo acceso al financiamiento, cómo realmente se va a dar el financiamiento, a quién le voy a dar, cómo le voy a dar, qué le voy a pedir, quién no puede acceder, qué acciones puedo financiar. Se empieza a tener mucha mayor claridad sobre esto. Si bien 2015 ya se tiene la Agenda 2030 y los ODS se vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Es más, reemplazan a los que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se trabajaron del 2000 al 2015. Pero
Los ODS nacen en el 2012, otra vez en Río. Río llega a ser bueno, Brasil llega a ser un país muy importante dentro de lo que es las convenciones marco. Siempre se podría decir que sale siempre algo importante. Ya cuando empiezan los ODS, ya sale también lo de la plataforma de Addis Abeba de financiamiento, y ya se tiene una mayor claridad sobre qué acciones tenemos que trabajar, ya sobre las cantidades de financiamiento, ya sobre realmente cómo te voy a financiar, a qué precio te voy a financiar, con quiénes vas a trabajar y cómo vas a trabajar. Pero tú vas a trabajar todo lo que puede ser desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático, adaptación, mitigación, pero lo más importante es que todo ese financiamiento tiene que estar con las ODS enmarcados. Ya no puedes hacer cualquier acción, cualquier actividad y pedir que tenga algún tipo de financiamiento de cooperación internacional. Nosotros ya nos estamos arreglando con una estrategia, pero también ya estamos definiendo más aún cómo vamos a financiar, porque si bien en los años 90 se tenía dinero suficiente, con los siguientes años y con las diferentes crisis, el dinero de cooperación empezó a disminuir. Entonces, se tenía menos dinero, se tenía que hacer mucho más estratégico y se tenía que saber qué se daba, a quién se daba, cómo se daba y realmente quién accedía y bajo las normas que accedía. 2015, lo que les estaba comentando, es el inicio de una nueva era, tenemos la aprobación de los ODS, ya tenemos también lo de financiamiento climático y el Acuerdo de París. En el 92, el segundo artículo, el segundo objetivo que se tenía en esas 27 páginas fue, nos tenemos que poner de acuerdo sobre realmente cuántos gases de efecto invernadero vamos nosotros como planeta a soportar para nosotros y para las generaciones futuras. Y es ahí que ya se tiene como objetivo limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2 grados y preferiblemente a 1,5 grados centígrados. Yo les puedo decir que llegar a esto fue muy difícil porque significó años y sobre todo horas en París sin descansar de negociadores de sociedad civil, de pueblos indígenas y de diferentes actores para que realmente se pudiera llegar a este acuerdo, que fue muy difícil. Quienes estuvieron presentes o pudieron participar saben que este acuerdo fue más allá del último domingo. El acuerdo salió pasando el domingo, casi el lunes en la madrugada, porque era muy complicado que se pudiera poner todos de acuerdo en que queremos llegar a muy por debajo de 2 grados centígrados y preferiblemente a 1,5. Lo que realmente se quería, y también lo que realmente el IPCC buscaba, es que el Acuerdo de París dijera tenemos que llegar a menos 1,5. Pero lo que se llegó fue esto, que también fue algo bueno y fue algo importante, porque el Acuerdo de París es un tratado internacional, pero que tiene vinculación. ¿Qué significa esto? Que el Acuerdo de París tiene que ser firmado por cada uno de los países para que tenga lo que es ya un tratado vinculante, para que realmente se pueda trabajar a nivel de cada uno de los países. Por eso era muy importante que se diera el Acuerdo de París. Luego, bueno, pasa un año y ya digamos que ya en noviembre del 2016 ya entra en vigor. Pero cada país tuvo que irlo, su Congreso tuvo que ir a ratificar este acuerdo internacional. Cada una de las oficinas de cooperación, cada uno de los ministerios exteriores tenía que enviar que este acuerdo estaba ratificado por sus gobiernos. Eso también fue súper importante y creo que fue lo más importante del Acuerdo de París, aparte de poder ponerse de acuerdo en terriblemente llegar a 1,5 grados centígrados. Siguiente. En el Acuerdo de París, volviendo al tema de financiamiento y también recordando que en 2015 el Acuerdo de París fue entre noviembre y diciembre de 2015 y los ODS fueron en septiembre, que fue en la Convención Anual de las Naciones Unidas, que siempre suele ser en septiembre. Ya tenías en septiembre los ODS y el Acuerdo de París ya estaba saliendo en diciembre. Cosas importantes del Acuerdo de París. Ese Acuerdo de París es súper largo. Si alguien lo quiere leer completamente, lo puede encontrar en la página web de la Convención Marco. Pero creo que los puntos más importantes es que
El dinero para el cambio climático tenía que tener una alineación, tenía que haber una estrategia, tenía que haber un foco, tenían que haber actividades en las que todos pudiéramos reconocernos como que eran acciones válidas en nuestros países para realmente luchar contra el cambio climático. Teníamos que ver que cada una de las acciones que iban a ser financiadas por cooperación internacional ayudaban a los países a limitar los efectos de gases invernadero. Teníamos que ver también que el financiamiento que se estaba dando tenía que pasar por un procedimiento que fuera aceptado por diferentes entidades, pero que también fuera entendible para todos. Entonces, estos recursos tenía que haber una eficacia para poder acceder al financiamiento. Y también los países tenían que prepararse para este financiamiento. Vuelvo a decir, es muy distinto cuando llega un financiamiento de 30 millones a un país pequeño. Yo soy peruana, voy a decir Perú, que de la noche a la mañana el Ministerio del Ambiente tenga un financiamiento de 50 millones y no tenga las capacidades para gestionar, ni siquiera para gestionar el dinero a nivel de lo que es financiamiento público del Estado, ni tampoco de cómo relacionarse con sus pares para realmente que el dinero que se les ha dado tenga los resultados que se quiere desde la cooperación. Entonces también se tenía que tener una eficacia al acceso al financiamiento, pero también tenían que haber una construcción de las capacidades en los países en vías de desarrollo. Además, con el Acuerdo de París, cuando ya se estaba hablando, ya se estaba en París, los países ya estaban trabajando desde hace varios años sobre realmente cuál va a ser la contribución que yo voy a hacer como mi tarea común, como mi responsabilidad común a la lucha contra el cambio climático. En ese momento, en el Acuerdo de París, 155 países presentaron lo que son las ENDC. En español se llaman las contribuciones previstas terminadas a nivel nacional. Esto no es un documento simple y común, es un documento que se trabaja a nivel de gobierno, a nivel de Estado, para saber, primero, los diferentes sectores y cuántos gases de efecto invernadero tiene el sector cafetalero, el sector de agroexportación, el sector de pesquería, el sector de transporte. Cada uno de los países tenía que saber y tenía que primero identificar cuál era el sector que emitía más gases de efecto invernadero y saber qué acciones iba a hacer como país para realmente limitar eso, para que no hubieran más gases de efecto invernadero. Entonces, las INDC, cuando se presentaron en el Acuerdo de París, también fue un compromiso de los países a decir, ok, ya hemos trabajado, ya sabemos cuáles son nuestros sectores, sabemos qué acciones qué acciones necesitamos, pero necesitamos financiamiento. Yo les comenté que 2010 en Cancún se hablaba ya del Fondo Verde para el Clima, se tenía mucho financiamiento, se tenían muchas agencias, se tenían diferentes ONGs, diferentes agencias bilaterales, diferentes bancas multilaterales, haciendo diferentes proyectos, parte de lo que les presenté en una de las diapositivas, pero ya en el Fondo Verde se dijo que necesitamos a la madre de las madres de los fondos, que realmente pueda decirnos cómo trabajar actividades de cambio climático, cómo realmente ver el acceso, cómo vincularnos al sector privado, que el sector privado durante mucho tiempo estuvo olvidado en las negociaciones y en la lucha contra el cambio climático, y se decía que eso no tenía que ser esto de los gobiernos y de la población, de gobiernos nacionales, pero realmente el sector privado es muy importante en lo que es la lucha contra el cambio climático y con las diferentes actividades que pueden hacer ellos y que se pueden trabajar con ellos al mismo tiempo. Cuando nace ya el Fondo Verde para el Clima, o cuando nace la idea, que fue en el 2010, y se empieza a trabajar sobre que necesitamos tener financiamiento climático, necesitamos también entender lo que vamos a financiar, cómo vamos a financiar, a quién vamos a financiar, qué proyectos podemos realmente vincularlos a políticas nacionales y al mismo tiempo poder vincularlo con acciones locales, con población local, con población indígena, con mujeres, con cafetaleros, con campesinos. Ellos empezaron a hacer una gama muy amplia, ya que habían tantos fondos, dijeron, ok, todo lo que podemos nosotros trabajar va a ser todo. Y cuando digo todo, es todo, porque trabajan actividades gubernamentales, institucionales, también con instituciones financieras públicas, privadas, con organismos multilaterales, con ONGs, con agencias bilaterales, también con ONGs pequeñas y sobre todo con el sector privado. Vuelvo a decir que el sector privado estuvo como que un poco olvidado en el tema de cooperación, en el tema de lo que es financiamiento climático. Siempre se indicó que era más importante lo que hacía el gobierno, lo que hacían los gobiernos locales y lo que hacían las personas y los ciudadanos. Y realmente el sector privado es importante en la lucha contra el cambio climático y también para cumplir los ODS.
Fondo Verde para el Clima, ¿qué financia? Pues proyectos de mitigación, adaptación y RED. Quien no conozca RED son proyectos de reducción de emisiones de deforestación y degradación de los bosques. RED siempre ha sido un tema muy espinoso dentro de las negociaciones porque se trabajan proyectos donde hay pueblos indígenas, donde el Estado, en donde hay bosques tropicales, generalmente donde los estados no llegan, y durante mucho tiempo se pensó que los proyectos RED podían tener un efecto económico perverso, porque también estaba asociado a la venta de bonos de carbono, pero luego de mucho tiempo se decidió incluir dentro de las actividades del Fondo Verde para el Clima, mitigación, adaptación y RED. Cuando yo hablo de Fondo Verde para el Clima y digo que es la madre de las madres de los fondos, es que realmente es la madre de las madres. Solamente por la cantidad de proyectos que financia, por la diversidad de actores con los que se involucra, por la fuerte competencia en este momento que existe de diferentes instituciones y ONGs que intentan acreditarse y vincularse al Fondo Verde para el Clima porque saben que eso es lo que se viene o lo que ya está presente. Pero miren realmente qué cantidades maneja. El proyecto más pequeño que tiene es de 10 millones. Siempre generalmente lo trabaja con gobiernos. Luego tenemos lo que ya vendría a ser el pequeño, tenemos el micro, el pequeño, el medio y el largo, pero estos son millones y millones de millones. Acceder a ese dinero es con una acreditación especial que se hace, no es que uno se presente y dice, hello, yo quiero acceder a uno de estos proyectos, no, tienes que hacerlo mediante todas las pautas y los requisitos que te piden. Puedes ir y hacerlo en grupo, en alianza, también presentarte como agencia o como Estado. Hay todo un procedimiento interno de cómo uno puede acceder a estos grandes fondos, pero no me voy a meter mucho en la acreditación de las diferentes instituciones y del acceso, pero sí creo que es importante que miremos las cantidades que manejan. También es importante saber que en el Fondo Verde para el Clima se trabajan todas las áreas. Cuando digo todas las áreas es con todos los actores. ONGs pequeñas, ONGs grandes, gobiernos locales, gobiernos nacionales, sector privado. Al sector privado acá está muy bien posicionado y se está metiendo más aún. Es más, tienen una ventanilla privada y especial para el sector privado, para poder involucrarlo en lo que es la cooperación internacional y cómo es el financiamiento climático. También durante muchos años estuvieron relegados, entonces ellos tienen una ventanilla especial de trabajo. Fondo Verde para el Clima, si bien trabaja con diferentes actores, igual pide que se puedan vincular diferentes instituciones, diferentes actores, y esto es una imagen de las agencias que están acreditadas para poder trabajar con el Fondo Verde para el Clima. En América Latina, la primera agencia nacional acreditada para recibir financiamiento del cambio climático fue Profonanfe, que es institución mixta, público-privada de Perú, que financia proyectos en la Amazonía. Público mixta, pues sí, también instituciones público mixtas pueden acceder. Y el Profonampe es una organización pequeña y fue la primera en América Latina. Luego, obviamente, han venido muchas más. Han venido también CAF a nivel regional, a nivel internacional están los grandes como el BID, el World Bank, la FW, pero también diferentes ONGs te pueden ir acreditando. Esto es para también estar ligados a lo que son los avances que tiene el Fondo Verde, porque entró en vigencia, pero siguen trabajando, hay mucho que se trabaja dentro del Fondo Verde, porque hay muchas políticas que se están diseñando, en especial lo que es transparencia. Las líneas y las políticas de transparencia todavía no están completamente terminadas, cómo se trabaja con proyectos de género, cómo se involucran las mujeres en los proyectos, cómo se trabaja con pueblos indígenas. Hay muchas cosas en el Fondo Verde que todavía se están diseñando. Si bien ya se están acreditando, ya hay proyectos financiados, terminados, proyectos que están en zona de financiamiento, hay todavía políticas y líneas de trabajo que se siguen actualizando, que se siguen revisando, y el Fondo Verde es, vuelvo a decir, la madre de las madres de los fondos de cooperación para el tema de cambio climático, y es el que va a manejar y es como la cabeza que te va a decir realmente
qué es lo estratégico de trabajar en cooperación internacional y cambio climático y cómo se trabaja. Ellos trabajan mucho en lo que es las estrategias. Esto es un poco de cómo trabaja el Fondo Verde. Yo remarco mucho el trabajo del Fondo Verde porque es lo que va a conducir los próximos años, o lo que ya está conduciendo desde hace algunos años, lo que es el financiamiento climático, la cooperación internacional, también cómo se están trabajando a nivel de ODS, a nivel de las ENDC. Disculpen si utilizo tantos acrónimos, pero en todo lo que es financiamiento hay demasiados acrónimos para decir los planes nacionales, cómo realmente los países se tienen que preparar, cómo los países dentro de sus países tienen que tener políticas de trabajo con organizaciones locales, gobiernos subnacionales, organizaciones de mujeres, organizaciones de pueblos indígenas, cómo realmente trabajan con sector privado. Ya digamos que cada país tiene que tener muy bien identificado cómo son sus planes de trabajo. Hay algunos países que lo tienen más desarrollado, hay otros que no lo tienen muy desarrollado, pero ya el Fondo Verde para el Clima te dice cómo realmente la cooperación internacional y el financiamiento se está trabajando actualmente. Por ejemplo, te hablan, ¿no? Las evaluaciones que hay, las diferentes vulnerabilidades que afectan los proyectos, tienes que ver también las ambiciones, el largo y el corto plazo del proyecto, realmente si lo que tú estás trabajando está de acuerdo con los ODS, va en estrategia con los ODS, va en estrategia con el acuerdo, con el cumplimiento del acuerdo de país, con los objetivos de la convención, realmente cómo se trabaja a nivel de las políticas nacionales, todo está como es una relación estratégica del financiamiento, la cooperación y las políticas que tiene cada país. Por eso remarco mucho este cuadro que tiene que ver un poco sobre cómo se apropia a nivel nacional, pero realmente también cómo la mirada de los proyectos que se tienen actualmente para cooperación. Y bueno, lo que ya un poco para ir cerrando es cómo va el financiamiento ahora. Y la pregunta es, ¿el financiamiento es para todos y por todo? Pues realmente ya no. Ya estamos en un momento en el cual el financiamiento de la cooperación internacional ha disminuido. Hay muchas agencias que también ya no están presentes en varios países. En América Latina ha habido mucha retirada y están presentes en otros continentes. Ya se están cerrando algunas oficinas de lo que se trabaja y de lo que no se trabaja. Ahora, todo se tiene que trabajar en marco a lo que es ODS, pero también tenemos que ver algo importante para lo que es el financiamiento. Tenemos que ver que los proyectos y las actividades de lo que vayamos desarrollando nosotros como organizaciones tienen que tener, uno, el impacto de la acción. Tenemos que ver realmente que lo que se nos está dando de financiamiento tenga un resultado. Entonces, el pago por resultado es importante. Ok, tú vas a recibir más cooperación en medida que tú me demuestres realmente cuánto es lo que estás haciendo con lo que yo te voy dando. Ya no es como antes, ok, te voy a dar lo que tú necesites en el marco de lo que creo que es una actividad de adaptación y lo que puede servir. No, ahora es un pago por resultados. Ok, yo te voy a dar financiamiento para un proyecto, pero tú tienes que demostrar que eso está realmente funcionando. A nivel de cambio climático, también cada una de las actividades que se hagan para adaptación, mitigación, tiene que tener resultados medibles sobre las líneas de referencia nacional de los gases de efecto invernadero. Cada uno de los países ya están teniendo políticas, informes nacionales y las líneas de referencia nacional para saber qué sectores son los que emiten más gases de efecto invernadero, qué acciones trabajar, qué acciones se necesitan mejorar. Como vuelvo a decir, el financiamiento tiene que estar ligado a planes nacionales de adaptación, mitigación, la necesidad de vincular socio internacional, nacional y local. Ya es imposible pensar que en financiamiento y cooperación internacional un actor solo es capaz de demostrar resultados e impacto. Tienes que ser capaz de trabajar con socios nacionales, internacionales y locales. Una alianza estratégica sobre las políticas nacionales y los sectores. Actualmente lo que se está pidiendo y lo que se necesita en cooperación internacional, aparte de esta estrategia que se está viendo, es ver que la actividad que tú hagas en el país que vayas a trabajar con tu proyecto esté vinculada a alguna política nacional. No puede ser posible de que tú hagas una actividad, tomes una foto y realmente esta actividad no lo sepa o no esté mapeado para algún ministerio, para alguna oficina de trabajo, no sé, la oficina del Ministerio de
de Ambiente, o la Oficina de Agua, o el Ministerio de Transporte. Tienes que ver las actividades que estás haciendo, tienen que estar vinculadas a las políticas nacionales y sectoriales. Y también vuelvo a decir que es importante trabajar una alianza de ONGs, no solamente las ONGs juntas, sino ONGs, sector privado y sector público, para que realmente el financiamiento pueda ver el impacto de la acción y que realmente se vea el resultado. Ya no es solamente un solo actor de un solo sector, ahora es un trabajo en alianza. Y finalmente, para resumir lo que ha sido un poco la presentación, y es que el financiamiento, la cooperación internacional y la acción climática y todo lo referente a lo que se ve con los ODS tiene que trabajarse con diferentes actores, con diferente tipo de financiamiento, ya no es solamente una fuente, con diferente sector público, privado, y también a nivel diferenciado, local, nacional e internacional. Y siempre es importante, algo que se está pidiendo mucho y que es importante, es vincular las actividades con las políticas y las acciones sectoriales o las políticas nacionales del país. Creo que eso es muy importante de remarcar. Eh, Desde el trabajo que de alguna u otra manera hemos venido haciendo, y creo que es súper importante en los diferentes proyectos, siempre tenemos que vincularlo a la política nacional. No podemos creer que vamos a hacer una buena acción con un socio local sin tener en consideración lo que el país está pidiendo y necesitando en ese momento, aparte de lo que se necesita de los socios que participan en los proyectos. Bueno, y esto sería todo. En la siguiente diapositiva está mi correo, si es que quieren escribirme, o bueno, si tienen alguna pregunta sobre este tema, pues yo deseosa de contestarse. Muy bien, Cecilia. ¿Ya se ha acabado, Cecilia? Sí. Sí, oye, pues muchísimas gracias por esta muy interesante presentación. Yo confieso que he descubierto cosas que hasta ahora no entendía, que no tenía claras, y muchas que eran desconocidas para mí, ¿no? Y sobre todo la importancia de que haya ahí esa masa de dinero que pueda alimentar proyectos que vayan a mitigar o a resolver o a tratar de adaptarnos a esta cuestión del cambio climático. Yo voy a dar paso ahora a la tertulia. Como siempre, lo que quiero es que la gente que quiera intervenir me mande dentro del chat que tenemos, me mande la petición de su intervención. Y mientras esto se va animando, yo te quería hacer un par de preguntas. Yo he estado tomando notas aquí y primero quiero saber si he entendido bien el funcionamiento del fondo. Entiendo que el fondo se nutre de contribuciones de los países, ¿es así? Mi pregunta es, primero, ¿quién administra el fondo? Si son cada país lo administra de manera coordinada con otros países o a través de un comité que vigila que efectivamente los dineros que se dan van a los fines que tú comentabas y con los requisitos que comentabas. Y si alguien quiere ir al fondo, ¿a dónde tiene que dirigirse? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que tiene que ver con algo que estamos intentando hacer en Energías Sin Fronteras, es, tú has dicho que los fondos actualmente están, la concesión de financiamiento, financiación, están muy vinculada a que las acciones que se propongan, los proyectos que se planteen, tengan un impacto real, ¿no? Claro, esto es algo a priori. Tú vas allí y, mire, yo tengo un proyecto que va a tener un impacto tremendo, ¿no? ¿Y cómo se mide eso? ¿Cómo se evalúa el que efectivamente un proyecto tenga el impacto que se está diciendo en la memoria del proyecto o en la aplicación o en la solicitud del crédito, ¿no? Y tengo una tercera pregunta. ¿Esta financiación a qué coste es? ¿Es una financiación a fondo perdido o hay que devolver parte de la financiación y en qué condiciones? Si quieres te repito las preguntas. A ver, voy a intentar responder pregunta por pregunta de lo que tengo anotado. Si me falta alguna, tú me la haces recordar, Mariano.
lo primero. ¿Quién lleva, cómo se administra este Fondo Verde para el Clima? Este Fondo Verde es el mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas. La Convención Marco de Naciones Unidas, estamos todos los países, más de 100 países. Pero el Fondo Verde para el Clima tiene una junta directiva. La junta directiva está compuesta por diferentes países. Entonces, la junta directiva es la que también se reúne en diferentes reuniones a lo largo del año para poder trabajar y designar el financiamiento, decir si se ha acreditado una nueva institución, ver qué proyecto está en línea, el tiempo de consulta para este proyecto. Sobre tu segunda pregunta, sobre cómo se dirige al fondo. Primero, creo que una de las cosas más importantes dentro de lo que es la cooperación internacional y el financiamiento es estar informado. Es estar informado y saber las tendencias, saber las reuniones y saber qué es lo nuevo que se está financiando. Y para eso es importante ser observador de los fondos. El Fondo Verde para el Clima acepta a todas las instituciones que quieran ser observadores del fondo, de América Latina, de Asia, de Centroamérica, de Europa. Hay un procedimiento en la página web para ser observador del Fondo Verde para el Clima. ¿Esto qué hace? Esto significa que tú puedes ir a las reuniones en Corea, porque la sede del Fondo Verde para el Clima está en Corea. Esto significa que tú puedes ir a las reuniones del Fondo Verde para el Clima, no necesariamente. ¿Por qué? Porque se escoge un observador de sociedad civil para el sur, para el norte, para América Latina, para organizaciones indígenas, para mujeres, para afros. Pero tú estás dentro de ese grupo y ese observador te informa. Me refiero a que tú primero como organización te puedes acreditar como observador de sociedad civil y luego estar en uno de los grupos de trabajo e informarte de cómo se está dando la actividad del Fondo Verde. Qué proyectos van a entrar, qué proyectos se van a financiar, qué políticas nuevas están saliendo. Por ejemplo, del sector privado se ha estado trabajando en los últimos años y enmarco un poco de lo que tú me estás diciendo. Para el sector privado se ha aceptado que sea deuda, subvención, financiamiento, bono, asistencia técnica, subvenciones de asistencia técnica, subvenciones de reembolso también. Para el sector privado, ¿no? Para el sector público, para lo que son estados y entidades, esto puede ser préstamo o deuda también. No sé si te había otra pregunta que me habías hecho. Sí, el impacto. ¿Cómo se evalúa el impacto de los proyectos? ¿Nos puedes dar algo de información sobre ello? Sí, el Fondo Verde para el Clima, al igual que diferentes entidades de la banca multilateral, tiene sus salvaguardas. Las salvaguardas son las políticas operativas o las políticas que tienen cada uno de estos bancos para realmente saber que lo que están haciendo está bien. Un ejemplo, el Fondo Verde para el Clima va a financiar un proyecto de humedales en Colombia. Y va a trabajarlo con 2 ONGs, más una ONG internacional y el Ministerio de Ambiente de Colombia o de Transporte de Colombia. Como yo realmente me doy cuenta que este proyecto de humedales o este proyecto no está violando algún derecho, no está haciendo el procedimiento per se que tiene que hacer los pasos que yo le pido al proyecto que tenga. Esto es mediante sus propias salvaguardas que tiene la institución. Ahí hay una cosa un poco perversa, porque si bien el Fondo Verde tiene sus salvaguardas o está diseñando también las salvaguardas, sociedad civil es quien siempre presiona para que eso se pueda dar, para que se pueda ver, para que los requisitos, para que realmente se puedan cumplir los derechos, se estén dando, siempre lo presiona más sociedad civil que el Estado. Y ahora, si tú quieres realmente medir el impacto del proyecto que te da financiamiento el Fondo Verde para el Clima, hay que tener un poco de cuidado. Hace 5 años, y esto fue muy controversial, el Fondo Verde para el Clima le dijo a los países que tenían proyectos red, les dijo, por si acá yo tengo 300 millones. Quien a mí me demuestre en sus países, quien a mí me demuestre
con los proyectos RED, que ha podido reducir las emisiones de efecto invernadero, yo le doy dinero. ¿Quiénes corrieron? Brasil, Ecuador, Paraguay, Chile, Colombia. 2014-2015, Brasil tuvo 96.5 millones. Ecuador, 18.6 millones, que el fondo se lo dio porque estos países demostraron que con sus proyectos RED habían reducido la deforestación en la Amazonía. Controversial para Brasil, luego de recibir 96.5 millones, porque luego llegó Bolsonaro. Entonces, ahí el Fondo Verde para el Clima a nivel, digamos, de políticas y del impacto es un poco complicado de decirlo. Pero si tú me dices realmente cómo se mide, claro que todo está muy bien hecho en el papel, con las diferentes salvaguardas que se tienen, con las diferentes políticas que se están dando, en cómo se tienen que participar, el impacto de las actividades. Pero lo que sucedió con los proyectos RED para el Fondo Verde, que los primeros países se lanzaron, que fueron Brasil, Ecuador, Paraguay, Chile y Colombia, y que recibieron mucho dinero, millones de millones, por demostrar que habían reducido sus actividades de mitigación en el bosque amazónico, a la final fue controversial porque para Brasil, que recibió 96, luego vino Bolsonaro. Entonces ahí también es un poco complicado, pero que sí se puede seguir, se puede ver el impacto de las actividades que te piden, claro que sí, porque cada uno de los proyectos sale con una línea de trabajo. Gracias, Cecilia. Gracias por las preguntas. Yo tengo una petición de José Luis Trimiño. Creo que me está oyendo, José Luis. Te estoy oyendo. Venga, pues Venga, adelante. ahí. José Luis. Hola, Cecilia. Hola, encantado de verte y de oírte. Además es que me he sentido casi más emocionado de ver que, hombre, vienes de un mundo parecido al que yo he estado trabajando. Y, pues ahí, mira, ahí está mi sucesor en Energías Sin Fronteras, he pensado en algún momento. Bueno, a ver, antes de meterme en más matices y cosas y así, pero como estamos dedicando y has dedicado mucha atención al Fondo Verde para el clima, quiero aportar una cosa de la que voy a aportar poco. Me explico. Vamos a ver. Es que yo, como viejo de Energías Sin Fronteras, pues sé que hace tiempo, como en 2016, cuando nos enteramos de que existía el Fondo Verde, hicimos alguna investigación de ver de acceder a fondos del Fondo Verde, y además no solo nosotros, sino con otras organizaciones de la MAUE, de la Mesa de Acceso Universal a la Energía. Lo que no recuerdo en absoluto, y eso los años también influyen, es por qué no llegamos no ya ni a acceder, sino yo creo que ni a acreditarnos como organización. Claro, yo no estaba en financiación y tampoco estuve directamente implicado en las gestiones que hicimos, pero por eso intento apelar a los que, a ver si alguno de los presentes se acuerda o si no tira del hilo, a los que en aquel entonces estaban en financiación, Luis Paradinas, Jesús Tapia y así, qué es lo que pasó que hizo que no metiéramos la nariz en el fondo y ni siquiera hiciéramos la acreditación. Entonces, pues no lo sé, porque efectivamente tal como lo has descrito, parece obvio que hay que intentar meter la nariz, acreditarse, por supuesto ser observador, y no hemos hecho nada de eso. Entonces, no sé por qué no lo hemos hecho cuando ya en el 2016 sabíamos que existía el fondo y que había alguna posibilidad de acceder.
Entonces, claro, la pregunta no es para ti, sino que en realidad es para el auditorio, a ver si alguien se acuerda y tira del hilo, y si no nos acordamos nadie, que también puede ser, pues que después de esta reunión tiremos del hilo, investiguemos y veamos qué pasó, por qué nos metimos la nariz en el fondo. Y veo que Juan levanta la mano, a lo mejor Juan sí que recuerda algo. Venga, ahí lo dejo. Hola, buenas tardes a todos. Sí, ahora Adelante. Como me has puesto y soy responsable ahora de financiación, indudablemente pues intento contestar. No lo sé, José Luis, no tengo ni idea. Para mí es completamente nuevo todo esto que estamos hablando hoy. Nadie me comentó nada en su momento, ni tanto ni Jesús ni Luis. Intentaré hablar con ellos para ver por qué no nos pudimos acreditar. Y era la pregunta que yo tenía para Cecilia. Si nos podías, ya he visto que nos has dicho que para observadores nos podemos acreditar en la página web como una ONG y estar ahí acreditados. Y para acreditarnos como ONG para pedir los fondos, ¿hay algún procedimiento? ¿Conoces algún procedimiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué requisitos? ¿Conoces algo de eso para poder hacerlo? ¿Es difícil? ¿Podemos hacerlo siendo una ONG tan pequeña como la que somos nosotros? ¿O hay alguna limitación? Ok. Sobre la última pregunta, Juan. Creo que recibir un fondo, un dinero del Fondo Verde para el Clima no es difícil, pero implica muchas cosas. Para comenzar, Energías Sin Fronteras tiene que, desde lo que yo voy a decirlo, tómenlo siempre como algo constructivo y positivo. Necesitamos tener alianzas con diferentes ONGs, y digo diferentes tipos de ONGs, internacionales, locales y nacionales, en los países que trabajamos. Hay diferentes países en América Latina donde nosotros estamos trabajando, que ya los países tienen una entidad nacional acreditada. Eso es importante de mapear. ¿Nosotros podemos ser observadores? Claro que sí, de sociedad civil se puede hacer observador. Recibir un fondo directo, es como decirlo, este es el Fondo Verde y esto es Energías Sin Fronteras y te voy a dar un par de millones, así no es. Así no es. Yo soy el Fondo Verde, vas a hacer acciones en un país donde hay alguna agencia o entidad acreditada, vas a trabajar con más organizaciones, vas a trabajar con más gobiernos locales, vas a presentar un proyecto en el cual vas a ir en alianza y en trabajo y en las mismas acciones y actividades que yo puedo financiar, todos ustedes, claro, vamos a recibir un fondo. Pero no es como solo el fondo y Energías Sin Fronteras. Si me dejo entender bien. Queda claro que lo de las alianzas es fundamental. Vale. Muy bien. Pero en cualquier caso nos podemos acreditar, ¿no? En la página web. Incluso voy a hacer, no sé si voy a hacer un poco de infidencia, o Iberdrola y Endesa participan del Fondo Verde en las reuniones, tienen representantes. Gracias, Cecilia. Juan, ¿alguna pregunta más? No, por mi parte ninguna más. Estupendo. Ha levantado la mano Richard Hansen. Richard, adelante. Muchas gracias, don Mariano. Cecilia, excelente presentación. Usted domina ese tema de manera increíble. Me gustó mucho. Estoy captando información. Me llamo Richard Hansen. Quería quizás decir de dónde viene. Usted mostró que hay un largo camino de llegar hasta donde estamos. Yo he estado observando los cambios durante los años. Yo comencé a trabajar, a introducir los sistemas fotovoltaicos aislados en la República Dominicana en 1984. Formé una ONG parecida a Energías Sin Fronteras. Me gusta Energías Sin Fronteras en su forma porque recuerdo de nuestro tiempo en Enersol, que eran una ONG de los Estados Unidos. Estoy en Boston, Massachusetts, ahora en los Estados Unidos. Logré llegar
a Río en 92 y parecía con muy positiva entusiasmo que pudimos hacer acuerdos y avanzar, pero lamentablemente perdimos 30 años, 3 décadas. Quizás las fuerzas negativas. Y estoy contento que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible está de energía, número 7. En 2012 hubo un esfuerzo con la Fundación de Naciones Unidas para lanzar lo que era el año de energía sostenible para todos. Entonces me parece que esto ayudó a influir un poco, que llegó a tener la década de energía sostenible para todos. Entonces el esfuerzo de incluir en los 17 ODS energía y recuerdo el esfuerzo de Richenda van der Lubben de Fundación Naciones Unidas que ayudó a empujar eso. Los acuerdos que bien, John Kerry estaba involucrado, estaba de Costa Rica, Figueres y el Acuerdo de París, y lamentablemente en 2016 aquí eligieron presidente que lo siento mucho porque nuestro país aquí es el que más ha emitido históricamente emisiones de dióxido de carbono. El intento de salir, ya hemos vuelto a entrar de París. Un camino largo, yo espero que la humanidad que podemos colaborar. Yo veo que usted domina muy bien y muestra el nivel de colaboración que necesitamos. Y con esta Green Climate Fund, el Fondo Verde, la madre, tengo como 2 preguntas. Ahora yo tengo 2 sombreros y voy a hablar de primero ahora que estoy como asesor, varios años asesor en esta área de acceso, y estoy en la evaluación de SREP, Scaling Renewable Energy Program, de los fondos de cambio climático. En varios países, en 5 países, y uno de los 5 países de estudiar. Y me parece que los fondos de cambio climático no han desaparecido, aunque el Green Climate Fund está subiendo. Pero uno de los fondos de cambio climático es Scaling Renewable Energy Program. En un país como Honduras es unos $50 millones y tiene diferentes componentes manejados por las 3 entidades de BID. BID, que trabaja con el gobierno, está trabajando en ciertos componentes. Está BID Invest, que está trabajando con grandes empresas poderosas en Honduras que tienen la capacidad de tomar préstamos de 5 millones, y BID Lab, que está trabajando con ONGs, prácticamente ONGs y instituciones microfinancieras. Entonces, ¿cómo usted vea en este espacio que usted explicó muy bien la participación de los fondos de cambio climático, que son SREP, que el otro es Clean Technology Fund, CTF, el fondo Forest Investment Fund, el Pilot Program for Resiliency, y hay 2 nuevos que no han desaparecido, sino hay 2 nuevos, uno que tiene que ver con almacenaje de energía, storage, y otro que es acelerar la eliminación de carbón, de uso de carbón mineral. Entonces me parece que esto existe y quisiera que usted nos ayude a entender. En Honduras podemos ver que hay algunos ONGs que están recibiendo fondos de SREP, y para no olvidar de lo que son estos fondos también, y a ver cómo usted ve eso en ese mercado. Y si me explique, tengo una pregunta más, pero quisiera que nos ayude a entender esto, y si es una oportunidad también para Energía Sin Fronteras y cómo atraer fondos. Bueno, Richard, gracias por la pregunta. Yo estuve muy de cerca en Washington con FIP, con RECNES y con USAID y con FCPF. Lo que se decía en su momento, por ejemplo, las negociaciones,
todo lo que es financiamiento climático, digamos que son tres grandes áreas: mitigación, adaptación y ahora red, aunque sea controversial. Esos son los tres. Y dentro de adaptación y mitigación hay N actividades. Y dentro de red ya sabemos qué es lo que financia. Y en el marco de estos grandes temas se empezaron a dar muchos fondos. El FIP es del BID. Y el FCPF es del Banco Mundial. Y tienes luego RECNES, que es una mezcla donde está USAID, Banco Mundial, donde también tienes un poco a Noruega, o sea, ya como una mezcla total. En el 2015 se decían que cuando naciera el Fondo Verde para el Clima, el GCF iba a como succionar a los demás fondos. La realidad es que nos demoramos tanto en que el GCF, en que el Fondo Verde funcionara, y todavía no funciona bien. Todavía hay políticas operativas y muchas cosas que se necesita definir, y por eso sigue trabajando. Pero mientras estos fondos seguían ahí y el GCF se intentaba desarrollar, estos fondos fueron creciendo y desarrollándose más y estando en más países. Porque más países sabían que el Fondo Verde todavía iba a existir, pero lo que ya existían eran estos fondos. Y muchos países aplicaban al FIP, FCPF, UNRED, y un montón de países. Pero lo que se busca ahora es que este Fondo Verde para el Clima pueda absorber las actividades de estos pequeños. Desde mi perspectiva personal, yo creo que nos hemos demorado tanto en trabajar el Fondo Verde y todavía seguimos trabajando el Fondo Verde. Y estos fondos ya tienen vida propia. Son fondos que debieron terminar en el 2020 o en el 2019, o sus acciones terminar en el 2018, pero mentira, porque sus actividades siguen estando presentes y siguen ganando más financiamiento en los países. Es mucho más fácil que un país consiga financiamiento directo de estos fondos pequeños, FCPF, UNRED, USAID o Norway, de que el gran Fondo Verde. Entonces, en algún momento la idea de la estructura de financiamiento climático fue que el Fondo Verde pueda absorber a los pequeños, pero la realidad es que estos pequeños ya tienen vida propia. En algún momento, no sé cómo lo van a hacer, porque en 2 semanas viene la reunión de la Junta Directiva del GCF, y realmente estos fondos están muy bien, con sus impactos, también con sus propias actividades, con muchos más países que quieren entrar acá. Y es entendible porque este fondo, el gran fondo que maneja mucho dinero y que son proyectos mucho más grandes, se está demorando y es un poco más complicado de acceder. La idea es que se puedan, en algún momento se puedan unir o ¿cómo dice? Puedan estar en conjunto, pero yo lo veo un poco difícil. Yo recuerdo exactamente cuando me tocó ir a Washington en el 2015 para el FIP, y el FIP tenían que cerrar, y en el 2015, que yo estaba en Washington, habían pedido 32 países entrar al FIP. Es bien interesante cómo se explica, pero lo que pasa es que hay competencia entre los diferentes fondos y cada quien quiere dar seguimiento y no desaparecer. Sí, un poco en el margen de lo que tú hablabas de, por ejemplo, los países, yo creo que cuando hablamos de financiamiento también hay que tener un poco de cuidado, porque los fondos, estos fondos pequeños de los que hablamos ya tienen una vida propia, pero también los países tienen que tener claro qué tipo de financiamiento quieren. Tienes a veces países que tienen 8 tipos de financiamiento que ni siquiera sus ministerios y sus funcionarios saben que tienen esos financiamientos, y a nivel de políticas están cruzados. Entonces, también hay que tener cuidado en lo que se necesita para que los fondos puedan vivir per se y tener vida propia, y también que el país no sea solamente un país que diga, ok, existe este fondo, pido dinero, existe este fondo, pido dinero, existe este fondo, pido dinero, existe este fondo. No, tiene que haber una lógica en lo que se da del financiamiento. No puede ser que haya países que tengan 8 fuentes de financiamiento y no sepan realmente que hay actividades cruzadas. Yo soy muy de acuerdo y está saliendo nuestra evaluación. Son 27 países con SREP, que es escalando energía renovable en los países más pobres.
Entonces, está saliendo al nivel de países bien importante que tienen coordinación y vienen este mismo caos relacionado a diferentes agencias de gobiernos en competencia. Y es interesante porque el mismo proyecto de SREP en Honduras tienen 3 entidades de PIB y no hay tanto comunicación o tanto armonía en el formato programado. Entonces, interesante, y esa es mi segunda pregunta, es para salvar la planeta, para la humanidad, necesitamos un nivel de colaboración y coordinación que nunca hemos tenido. Y al nivel de cada país se necesita cuidar que todos los fondos lleguen y está suficiente coordinado. Y los enlaces, las alianzas que usted menciona entre ONG, sector privado y público, normalmente trabajan muy aislado o en su propio mundo y con su propio ADN. Nosotros estamos incluso, yo represento de otro sombrero que tengo, es que tenemos una empresa en Honduras, una empresa de triple impacto financiero, social y ambiental, desde 1994. Y estamos en conversaciones siempre con Energías Sin Fronteras porque estamos trabajando con que llega al nivel de un departamento, una provincia de Yoro. Y la idea es cómo nosotros podemos tener una meta en común de acceso universal de energía y cómo trabajar con el conocimiento del gobierno. Hemos estado juntos, Javier, yo no veo a Javier hoy, pero estamos en reuniones de gobierno. Entonces, parte del gobierno, Energías Sin Fronteras es una ONG y tenemos una empresa con oficina en Yoro. Entonces, ¿cómo lograr esa colaboración y romper esas barreras, los silos, lo que es histórico y evolucionar como instituciones para poder colaborar? A veces empresas ya están saliendo con más responsabilidad social y quisiera su opinión en cómo nosotros podemos como seres humanos y organizaciones evolucionar para tener ese nivel de colaboración que es necesario. Y voy a dejar de hablar de ahí, lo siento, Mariano, que quizá yo hablé demasiado, pero espero su opinión en eso. Gracias por tu intervención. Le paso la palabra a Cecilia. Creo que la pregunta que has hecho es una pregunta que nos hacemos casi todas las personas que trabajamos en cooperación internacional con los diferentes estados en los que tenemos proyectos. Creo que uno de los principales problemas es la colaboración a nivel gubernamental y sectorial, primero a nivel del estado. Luego también se tiene que ver desde una parte un poco tal vez, yo soy de ciencia política, entonces puedo decirles que en muchos países en vías de desarrollo, carrera funcionaria no hay. Hay una volatilidad muy grande de lo que son puestos políticos y funcionarios. Y hay una gran lucha que se tiene que hacer contra los que son los egos a nivel de política. Es decir, entonces, eso es a nivel político es un poco difícil, pero no imposible. Luego, a nivel de sectores, creo que sí es importante empezar a ver los diferentes sectores y no solamente a los con los que siempre nos hemos relacionado. Y eso ya tiene que ver un poco con la gestión y con la estrategia que se tiene. Tenemos que saber tener o ser capaces de relacionarnos con sector privado, con sector gobiernos regionales, gobiernos locales, con diferentes instituciones, con diferentes tipos de ONGs que existen. Y eso tiene que ver un poco más con cómo nosotros mismos gestionamos esa estrategia y si queremos realmente colaborar. Y eso ya es un poco más de las personas. Yo creo que a la final una de las cosas que tenemos que ser conscientes es que el financiamiento no va a ser para siempre y cada vez se agota más. Entonces, la línea de cooperación y la línea de estrategia, de cooperación en alianzas y la línea de estrategia es muy importante. Y sobre cómo realmente podemos ponernos de acuerdo todos para salvar el planeta, creo que es una pregunta a huge question, ¿no? Complicado de decir, pero si bien han pasado 25 años, que nos ha tomado más de 25 años lograr que la convención saque el Acuerdo de París, creo que es importante. Aunque nos haya tomado más de 25 años que tener un Acuerdo de París y que existan las INDCs en los países, también es importante. Sé que es mucho tiempo que tal vez
la gente lo haya visto como perdido, pero es importante ya tener un Acuerdo de París como un instrumento vinculante y tener INDCs y también planes nacionales de mitigación y adaptación obligados en los países. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, excelente. Paso la pregunta, paso la palabra a José Luis Trimiño. José Luis quería hacer otra pregunta. José Luis, adelante. Otra, Cecilia. Le quería preguntar otra cosa. Has dicho antes y has repetido ahora que el Acuerdo de París es vinculante. Sin embargo, yo no estoy tan convencido, o yo no estaba tan convencido de que fuera legalmente vinculante para los países, aun para los que lo han ratificado, porque yo pensaba que eran, que digamos los países se comprometían a acordar a hacer cosas, pero no a cumplir los resultados. Y de hecho esa terminología tan rara de las contribuciones determinadas nacionalmente y tal, yo entendía que era para decir de alguna manera que no eran compromisos legalmente vinculantes, sino que eran intenciones. Entonces, quería pedirte que elaboraras un poco más sobre eso y clarificaras desde el punto de vista de la legalidad internacional, ¿son vinculantes o son intenciones? Ahí creo que tenemos que ver mucho la parte política, porque lo que pasó luego del Acuerdo de París es que este acuerdo tenía que ratificarse en los países. Los países lo ratificaron, claro que sí. Estados Unidos lo ratificó, pero luego vino quien vino. Brasil lo ratificó y luego vino quien vino. Existe en cada país tiene las INDC. Existen, claro que sí, han sido un trabajo en el cual ya cada país a nivel política y sectorial ha definido cuál es su base de los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, Perú y Colombia, donde hay más gases de efecto invernadero, es la parte ganadera. Hay que tener acciones en este sector para que realmente los gases de efecto invernadero no puedan subir más porque ya tenemos una tabla y todo. Pero viene luego lo que es la política. Yo lo voy a dejar así. Vale. Gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia. ¿Qué más preguntas hay para hacer? Bueno, yo creo, Cecilia, que nos has dejado a todos, nos has iluminado a todos, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque veo que no hay ninguna otra intervención por acá. A mí me parece haber visto, Mariano, he visto levantada una mano en Leopoldo. Pues Leopoldo, adelante. No sé si Leopoldo está por acá. Me parece que no. No contesta. A ver. Ahora. ¿Y ahora? Sí, ¿Y me oyes también? Adelante. Vale, bien. Lo siento, ya sé que queda poco tiempo. Nada, una pregunta que estaba yo en cabeza mientras os escuchaba, y es que, vamos a ver, yo lo que leí y escuché muchas veces, es que en el Acuerdo de París se confirmó un acuerdo que ya había anterior de asignar, no sé cómo, por qué procedimiento, o cómo se calculó eso, de 100.000 millones de euros al año a partir del año 2020, que sería una ayuda de los países del norte a los países del sur. Entonces, bueno, pues era una cantidad que a algunos les parecía mucho, a otros les parecía poco, no se sabía muy bien cómo se había calculado, pero en fin, eso era un poco también para, digamos, la llamada deuda climática, ya que los mayores contaminantes eran el norte y los más que generaron los gases de efecto invernadero, y sin embargo son los países del sur los que más lo estaban sufriendo. Entonces, de esa manera, un poco, pues
digamos, quedado con la conciencia más tranquila. Pero yo últimamente no he oído hablar ni prácticamente nada de esos 100.000 millones de dólares. Sí, en un sitio leí que en la conferencia esta próxima de Glasgow se iba a tratar ese tema, pero yo no sé, revicio de que eso ha sido como digamos, unas intenciones, pero que luego se ha quedado un poco en meras intenciones, o estoy equivocado. Es una pregunta, Cecilia, y aprovecho también para agradecer la conferencia, la extraordinaria conferencia que nos has dado, que me ha resultado muy... Entonces, sobre esos 100.000 millones de euros, ¿nos puedes decir algo? Por lo que tú me comentas, yo creo que todo eso tenía que ser el dinero, parte del dinero para el Fondo Verde para el Clima. El Fondo Verde para el Clima se iba a instaurar en el 2020 y luego iba a seguir y supuestamente iba como a comerse los demás fondos pequeños que existían. Vuelvo a decir que este dinero lo tiene el Fondo Verde para el Clima y no es que directamente lo va a dar a un país, ¿no? Lo da mediante un procedimiento, mediante la presentación de un proyecto, en base a sus planes nacionales. Pero que este dinero existe y que desde hace muchos años los países en vías de desarrollo dan dinero, eso es cierto. El objetivo número 3 de la Convención Marco Naciones Unidas del 92 decía eso. Tenemos responsabilidades comunes, obviamente, porque somos partes del planeta, pero diferenciadas. Es muy distinto, vuelvo a decir, Japón, Noruega, que Perú, Colombia y Chile. Y también nuestras capacidades son distintas. Sobre lo que hablan de la deuda climática. Desde hace mucho tiempo los países desarrollados financian proyectos, pero eso no significa que ellos no tengan que tener acciones para disminuir sus efectos, sus gases de efecto invernadero. No solamente te puedes limitar a dar dinero a países que no tengan dinero y que no contaminen y que tú sigas contaminando. Esa lógica ya se debatió también y se dijo que si bien habían países que podían dar dinero, también ellos tenían que hacer acciones para que sus gases de efecto invernadero redujeran. No podía ser que ellos dieran dinero, siguieran contaminando y los países que no contaminaban recibieran dinero y se limitaran a no contaminar, cuando los países desarrollados eran los que seguían contaminando. O sea, esa lógica ya se dejó, ya no existe. O sea, me refiero a que ahora das dinero, pero también haces acciones en tu propio país para limitar los gases de efecto invernadero. Pero entonces, esa cifra de 100.000 millones de euros a partir de 2020 no ha sido un brindis al sol. Eso realmente es un marco que se mantiene. Es un marco que se mantiene para el Fondo Verde, porque el Fondo Verde tiene millones y millones, y ya está dando millones a los diferentes países con proyectos. Sí. Ya está financiando proyectos en diferentes países. Así que yo te digo que en 2 semanas viene la reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima y van a seguir hablando de los diferentes millones que se siguen dando a la lucha contra el cambio climático. Y en especial a todo lo vinculado también con ODS, que no hay que olvidarlo. Vale. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Cecilia. ¿Alguna pregunta más entre la audiencia? Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Cecilia, otra vez agradecerte tu intervención, felicitarte porque ha sido una intervención yo creo que muy buena, muy esclarecedora, ha estado francamente bien. Y nada más, poner el punto aquí, agradeciéndote a ti otra vez tu presentación y a todos los que nos habéis seguido, pues gracias por habernos reunido en este foro de entrevistas y de charlas de Energías sin Fronteras. Quiero agradecer también especialmente a Richard Hansen, que se ha unido, buen amigo de Energías sin Fronteras, que también nos ha vuelto a ofrecer sus manos, como es habitual en él. Y muchas gracias a todos vosotros y nos vemos en 15 días. Un abrazo para todos y que sigáis bien. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Excelente.